empezar, muchas gracias a todos por venir a pesar del tiempo, que tenemos un cambio de aquí mañana a las 7 de la tarde y tenemos que ir todos en la manifestación, por no todas. Podéis venir los demás también. Y gracias por venir otra noche a Boulevard. Hoy tenemos a una ponente de excepción. Antes de presentarla, no sé qué están haciendo señas. A ti no. Antes de presentar a Susana, si hace falta presentarla, porque viendo cómo está esto veo que todos la conocéis, os voy a hacer un pequeño recordatorio, o sea, os voy a hacer un pequeño anuncio que es un poco atípico. Normalmente las charlas de ciencia en el Boulevard, esta charla que es tan maravillosa, este magno evento que organizamos aquí, son cada 15 días. Pero la semana que viene, como situación especial, es el día 14 de marzo, yo vengo de aquí 4 horas de álgebra y ya no me salen las palabras. El 14 de marzo es el Día Internacional del Pi, el Pi Day, porque como los ingleses quieren 14 de marzo, 3-14, pues ya saben, pues a los americanos. Entonces, a nivel español, desde hace 2 años se celebra el Día de Pi en España. Es una cosa muy chula, muy bonita, con una idea muy original. ¿Impulsado por quién? Impulsado por gente muy guay, con el pelo rojo. Teñido. Y aquí en Boulevard habrá una charla de Jesús Soto sobre, no me sé el título, pero sí sé de qué va de criptografía, y es súper interesante. O sea, no va sobre el número pi da de sí o la de sí. Y de 14, 20, 96, y ya está, no me sé la cifra. Y Jesús Soto os va a traer una charla muy muy interesante sobre seguridad informática y criptografía. Es un buen speaker, no es un buen orador, y seguro que os va a gustar. Así que os invito a que el 14 de marzo vengáis a celebrar el día de Pi, el Pi Day, aquí con nosotros a Boulevard a las 9 de la noche, ¿no? Y ahora sí, eso lo cuento porque si no vaya a tardar 2 semanas en venir y no puede ser, tiene que venir la semana que viene. Y ahora sí voy a presentar a Susana Gaitán, por si alguien no la conoce, porque esta es su tercera charla en Boulevard. Tengo que decir, hablando de mujeres, de las pocas mujeres que tú le llamas y dices sí, porque ahora, bueno, de las pocas y me saberá bien. O sea, hay mujeres que dicen siempre que sí, pero... Cuando se le preguntan si dan una charla. En general tampoco. Y cuando me preguntan si quieren a decir que sí, y sí es sí, porque luego vienen. Pero en general, pues hay un problema, supongo que cultural, de que mucha gente se echa para atrás. Ella no. Ella siempre va para adelante. Ella es profesora titular del Departamento de Fisiología, bueno, se puede leer ahí, y es especialista en temas de estudio de, lo voy a decir de la forma sencilla, de emociones, que van desde el aprendizaje afectivo hasta, pues, impulsar la resiliencia, la resiliencia las víctimas de gente, violencia de género. Pero aparte de su investigación, que es muy interesante, es una de las grandes divulgadoras que tenemos en Sevilla, y que sirvan o no sirvan, se va a todos los institutos que le llaman, a donde a ella la llaman, ella va, da su charla y hace divulgación, porque igual que yo, igual que todos estamos aquí, está convencida de que la divulgación es fundamental. ¿Sirve o no sirve para nada? Así que sirva para los currículos. Para los currículos de la ETA o de la Fundación. Bueno, por eso quiero que le deis un fuerte aplauso, recibáis con mucho cariño a esta. Jefe, estoy en el sitio adecuado, es ahí donde tengo que estar. Y ahora ya, si soy capaz de mover la diapositiva. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Alberto, Carlos y Irene. Si estás por allí al fondo, me debes un beso. A mí, si Boulevard me dice ven, lo dejo todo, ya está. Así que muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí para escucharme. Muchos y muchas encima amigos, los que conozco por su cara, por su nombre, así que estáis aquí porque me queréis un montón y yo quiero un montón. Además es un día muy especial, porque a poquito que las cartas se ven bien, igual mañana es una jornada histórica. ¿Y cómo iba a perderme yo
estar en las preliminares de una jornada histórica. Pues como no tengo vergüenza diciendo que sí, ya está. Y además encima con una salvedad que en estas condiciones estaba muy pautado de que se tenía que hablar en las vísperas de algo como eso. Teníamos que hablar de si tenía mucho sentido que todavía en el siglo XXI más de la mitad de la población mundial siga siendo considerada como un todo homogéneo y que además da problemas. Igual había que darle una pensadita a esto, y yo de lo que sé, lo justito que echa el día, pero bueno, como he estudiado y eso, voy tirando, es del sistema nervioso. Entonces, como juntamos los dos conceptos y entonces sale esto. ¿Hay cerebro de mujeres? ¿Hay cerebro de hombres? ¿Qué hay detrás del dimorfismo sexual en las conductas? Porque tengo que decir que de hecho hubo un momento en el que era una especie de moda explicar todo en base a basándonos en esos supuestos abismos que separaban a los hombres que eran de Marte, guerreros, aguerridos y territoriales, y las mujeres que éramos de Venus, amorosas y cálidas. Lamentablemente tú leías esos libros de autoayuda con ahínco y descubrías que a poquito que la cosa se profundizara tenías que bajar de Venus y de Marte y venirte a la Tierra, y que cuando estabas en la Tierra hombres y mujeres no diferían tanto, excepto porque eran tratados de forma desigual, que no es lo mismo ser diferente que ser tratado de forma desigual. Eso que llamamos ser tratado de forma desigual se convirtió entonces en una estrategia, lo siento, no sé decirlo de una forma menos cruel, ideológica, en la que se buscaba una y otra vez y otra vez y otra vez datos que apoyaran ese gran abismo que separaba a hombres y mujeres para poder decir con tranquilidad que las cosas estaban así, que la sociedad era desigual, porque eso era natural. Y naturalmente teníamos dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es lo que le pasa al pavo y a la pava. A nosotros menos, pero también hay ciertas diferencias. Eso pasa en toda la naturaleza. En toda la naturaleza hay una serie de rasgos que, asociados al proceso reproductivo y de hecho vinculado a la necesidad de que ese proceso reproductivo tenga éxito, separamos diferencias físicas propias de los machos y de las hembras. Hay especies extremadamente dimórficas, como el pavo y la pava, y especies que si no les miras en determinadas áreas concretas, que como somos todos niños y niñas mayores, sabemos a qué nos referimos, pues es difícil diferenciar. Tú pones una rata aquí y una rata aquí y son dos ratas. Tienes que levantar el rabo a la rata. Eso es poco dimorfismo. Nosotros estamos como ahí en medio. Que está el ser humano medio, es un poco dimórfico, siempre pongo a mi ser humano medio, mi alumnado que está por ahí lo sabe, que normalmente es solo el ser humano medio, porque yo siento predilección por él y porque la ciencia siente predilección por ellos. Aquí me he traído a Currito, hoy he venido a acompañar. Currito es la versión pequeñita de los modelos anatómicos que tenemos todos y todas en los laboratorios. Desde que nos forman, resulta que está Currito, pero no está Currita. No está Currito, pero en esta charla sí va a estar Currito al lado de Currita. Si miramos a Currito al lado de Currita podemos ver algunas cosas. Los dos tienen dos brazos, dos manos, dos ojos, dos piernas muy bien puestos en los dos. Y si empezamos a buscar, nos damos cuenta de que para empezar su masa muscular
si se dispone de forma diferente. A poquito que nos fijemos en una chocolatina espectacular. Los depósitos de grasa también tienen un fuerte dimorfismo. Aquí es que mejor mirar la currita, que también tiene muy en cuenta la grasa muscular, ¿verdad? No, es más para abajo. Pero el resto bueno, había cosas que no se les ve. También son dimórficas la distribución del vello, pero van los dos muy depilados, entonces no se nos nota mucho. Existen entonces diferencias visuales entre el sexo femenino y el sexo masculino que son identificables, que se ven mucho. Bueno, se ven mucho si eres currito y currita, luego hay formas intermedias. Quiero que conserven esta idea. La mayor parte de la humanidad no responde a este modelo medio. Se parece más a cada uno de nosotros y nosotras, y eso es una distribución en la que la chocolatina igual no se nos nota tanto. Cosas muy bueno. De hecho, esas diferencias se plasman en más cosas, y aquí vamos a empezar a ponernos ya con mal rollo. Se plasman, por ejemplo, en la distribución, la gente que hace estadística lo llama campana de Gauss, siempre vamos a tener un cierto sesgo, pero eso no quiere decir que no haya cosas que pasen a lo largo de la campana y que no sea una evaluación. Nada en lo que voy a contar es blanco o negro. Bueno, igual en este contexto es más apropiado decir rosa y azul. No, nada es rosa y azul, es como un conjunto, un continuo en el que de hecho se ve cierto sesgo que se puede ver en las estadísticas de los tipos de enfermedades cardiovasculares que padecen las mujeres y los hombres. Las lesiones del páncreas, la incidencia de la diabetes, los tipos de cánceres, que no tiene nada que ver si son de colon. No estoy hablando ya de cánceres que solo se pueden producir en nosotras. El cáncer de útero lo tiene que tener una persona que tenga útero, claro, esto no, estoy hablando de cosas que tenemos los dos, por ejemplo, colon. Bueno, pues el colon tiene una incidencia diferente, un cierto sesgo entre varones y hembras. Bien, pues lo interesante de esto es que, siendo muy visible y siendo muy evidente que quizás en esta línea hay que estudiar la influencia que pueden tener ese cierto dimorfismo en la salud de los sujetos experimentales, en eso no se ha progresado mucho. En cambio, en intentar buscar que los hombres sean de Marte y las mujeres de Venus, ahí sí se ha castigado muchísimo. Así que ciencia sí, cargada de ideología también. De hecho, cuando te enfrentas a ese problema, lo que intentas hacer cuando haces ciencia básica no es hacer clínica, no es ver qué pasa en las enfermedades y en el cuerpo de currito y currita, sino que lo que buscas son modelos animales. Esos modelos animales, como he dicho para empezar, se construyen a partir de, en general, el macho. ¿Y por qué se construye en general a partir del macho? Toda la gente que hace fisiología es desesperadamente misógina y malvada. Bueno, algunos hay, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero en general la gente que hace fisiología es encantadora, solo tienen que verme a mí. Y la gente que hace fisiología utiliza modelos experimentales. Se fijan que sorprendentemente el ratón está gigante de grande. Es que el tamaño del bichico muestra el número de experimentos que se han hecho con cada uno de los tipos de animales. Y claro, gana los puntos el ratón. El ratón es un mamífero, lo cual es muy práctico porque el objetivo final de la investigación preclínica es utilizarlo en humanos, y los humanos son mamíferos. Y además es un mamífero que aguanta muy bien cierto tipo de manipulaciones genéticas, que yo no voy a contar, ni mucho menos delante de mi profe, que dan lugar a los knockouts, ¿vale? Así que la mayor parte de los experimentos se han hecho en ratones o, en su defecto, en ratas. Y a partir de ahí hacia abajo, fijaros el puntico de los monos. Nada, no se ven los monos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que en ese entorno las hembras dan mucho problema.
Las hembras se transforman en artefactos. Cuando tú lo que quieres es conseguir aplicar el método científico para saber por qué el colesterol tiene una evolución diferente en varones que en hembras, te encuentras con el problema de que la reproducibilidad de los resultados para las hembras requiere tener en cuenta su fisiología, que hace que sean unos artefactos muy difíciles de gestionar. Los roedores, por ejemplo, son lo que se denomina mamíferos estrales, no menstruales como nosotras, sino estrales. Eso significa que a lo largo de su ciclo reproductivo las hembras van a modificar su epitelio como consecuencia de las acciones de hormonas. Retengan esto también, acciones de hormonas, cócteles químicos. Tenemos una campana de Gauss de rasgos físicos que pueden mostrar cierto sesgo, tenemos un conjunto de señales químicas que pueden meter una determinada influencia en esa respuesta que se da. Claro, como tenemos 4 picos en ese proceso hormonal, querría decir que cuando tú haces cualquier experimento y quieres conseguir datos reproducibles, tienes que tener el número que sea de animales machos más por 4 las hembras distintas. Hombre, pues igual vamos a pasar el artefacto, ¿no? Total. Solo son más de la mitad de la población. Total, solo son más de la mitad de la población y ¿qué quieren que les diga? No es una cosa de ayer mismo, pero tampoco es una cosa de la revolución científica del siglo XIX, ¿eh? Esto pasó en los primeros 90. En los primeros 90, y por influencia de no he encontrado la cita, no me acuerdo si era una enfermera o una médica de urgencia, alguien que estaba en la unidad de urgencias en el hospital y que se dedicaba a organizar los expedientes clínicos. Eso es una tarea muy de mujeres, ¿eh? El científico brillante sale, y luego la mujer está yo organizándolo. Pero como exista, se fija que una de esas cosas que son un poquito dimórficas son las enfermedades cardiovasculares. Durante años, aquí hay gente de mi quinta que puede decir que lo que digo es cierto, se nos ha dicho que por el hecho de tener estrógeno estábamos cardioprotegidas. Como los infartos afectan menos a mujeres, pero una verdad comúnmente afectada. El problema es que ella mira los expedientes y descubre que cuando entra una mujer con infarto se muere. ¿Escucha? Porque claro, ¿no? Si aquí entran señores, muchos señores infartados, algunas señoras infartadas, algunos señores se curan, ninguna señora se cura. Y se hace la pregunta: ¿hasta dónde llega la cardioprotección? ¿Estaremos haciendo algo mal en el protocolo? Y sí que lo estaban haciendo. Que no conteste mi alumnado, por favor, porque ya se lo sabe. ¿Qué es lo que te dicen que es el síntoma básico de un infarto? Exacto, sí, el brazo, efectivamente, que te duele el brazo. Y eso es lo que pasaba. Lo que encontró esta mujer es que las mujeres que entraban en urgencia nunca lo hacían, que morían en urgencia de hecho, nunca lo hacían en su primer ingreso. Todas tenían un segundo o tercer ingreso. En el primero entraban diciendo que les dolía el pecho, de hecho irradiando hacia el pezón. Esa es la distribución del nervio que luego duele en el infarto, del nervio braquial. El señor que estaba teniendo un infarto llegaba ya con dolor de brazo. Ella no, ella se quejaba de que le dolía la teta. Y como tú estás aplicando el que prejuicio 1, las mujeres están cardioprotegidas, prejuicio 2, los síntomas son iguales y además los conductos de la lactancia se bloquean. Que es lo que le dice con esa primera fase: vayas a su casa y que le vea su médico de cabecera, su ginecólogo o ginecóloga. Cuando avanza el proceso y el dolor se vuelve más intenso, vuelve a ingresar en urgencia, pero para entonces el infarto ya había progresado y la esperanza de vida de la paciente era muy inferior. ¿Vale? Este descubrimiento fue la puerta que abrió al Instituto Nacional de la Salud norteamericano
a la necesidad de hacer un detallado estudio de la evolución de las enfermedades que podían tener sesgo de género. Hasta entonces no se había producido. De hecho, tenemos que esperar al 2013, ayer mismo, para que ese mismo Instituto Nacional de la Salud empezara a poner como condición para dar dinero a los proyectos de investigación preclínica que hubiera una adecuada representación de los géneros en el estudio. Tengo que decir que la Unión Europea en esto va una minita por detrás de las decisiones norteamericanas y que aquí hace falta la complicidad de las revistas que publican los resultados. Si de verdad queremos saber qué influencia real tiene, está la salud de la gente en juego, el género en la biomedicina, hay que hacer estudios en los que aparezcan representados todos los géneros posibles en el estudio. Bueno, y ha mejorado la cosa de 2013 a hoy. Yo cada vez que doy esta charla ilusionadamente espero que la diapositiva sea... Y la cosa... no. Esto que ven aquí en colorines son solo hembras, solo machos, datos sin segregar y que no constan. Si os fijáis, solo con machos sigue habiendo la tira. Cuando aparece solo con hembras, ya les digo que encima está trucado, porque solo con hembras suele estar asociado a problemas reproductivos. Entonces, claro, como tú estás investigando acerca de la píldora, pues claro, se aparecen solo hembras, porque no estamos trabajando con anticonceptivos orales para varones. Tampoco les interesa, si se fijan, podría ser igualmente válido. Y hay montones de experimentos donde el tirón no se segrega. Y eso que se nota en el depósito de grasa, se notan los músculos, se nota la presión arterial, y tener los datos suficientes nos permitiría delimitar el impacto. Fijaros que estamos diciendo que hay una campana de Gauss, que hay toda una parafernalia de graduaciones del efecto. Solo si somos capaces de valorarlo podemos saber qué índice de impacto tenemos. Bueno, de eso no. De hecho, sigue el debate abierto y hay como dos grandes escuelas enfrentadas, los que dicen que no habrá medicina buena hasta que no haya medicina separada por género, y los que dicen que eso de que no hay diferencias de género es prácticamente un tabú asociado a la ideología que intenta imponer la uniformidad general. Yo tengo que decirles que tengo mi opinión al respecto, pero quiero señalar que es mi opinión al respecto, y es que hay que tener un patrón de impacto. El género es una de las cosas que puede tener cierto impacto, pero hay una graduación y tenemos que ser capaces de saber cuál es el valor de esa graduación. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos a saber qué pasa con ese cóctel de sustancias que tenemos todos, los chicos y las chicas, en determinadas concentraciones que van variando, por cierto, a lo largo de la vida. Y eso es lo que va a hacer que nos dividamos, clasificamos en sexo femenino y sexo masculino, que no es tan sencillo y que, bueno, lo saben porque ya ha habido, justo este curso ya ha habido otra charla al respecto de que aunque los cromosomas sean diferentes, el efecto en el desarrollo de la gónada va a ser diferente, y no te quiero ni contar ya todo eso produciendo hormonas y moléculas sobre el sistema nervioso central que finalmente va a producir eso que llamamos conducta. Porque si hay algo que la etología nos enseña es que lo que tiene ventaja adaptativa es la conducta. De manera que al final todo el aparataje que hay detrás, desde el ADN hasta la última neurona, lo que va a permitir es que se produzca eso que llamamos conducta. Así que, para que no sea solo un ser humano medio, aquí tenemos un ser humano divino. Bueno, y una divina. Thor y Lady Maravilla, no recuerdo cómo se llama. Wonder Woman, eso es Lady Maravilla, no me recuerdo ese nombre. Wonder Woman y Thor muestran el extremo del dimorfismo, incluso en las situaciones divinas de ese extremo dimorfismo, los dos llevan con gato y se lo capan. Bueno, pues
Efectivamente, en cualquier caso, ese dimorfismo lo vamos a asociar solo a un hecho concreto, y es que básicamente se optimiza para conseguir éxito reproductivo. Hay animales muy dimórficos, como el monito de ahí, y el pajarito, y otros que no. He puesto arriba además uno de esos momentos importantes, que es cuando se produce el cortejo, porque ese dimorfismo sexual se ha seleccionado porque produce cierta ventaja en los cachorros. Eso es importante que lo tengamos claro. Reproductivamente, la idea va a ser el macho cuando puede, la hembra cuando quiere. Básicamente eso debe ser así, porque la que va a hacer la inversión genética en gestar los cachorros es la hembra, así que será cuando yo quiera. Y el macho necesita indispensablemente la colaboración de la hembra, así que tendré que convencerla cuando pueda. Además tendré que convencerla de que tengo la cola más hermosa, ¿no? Eso es un problema de cronobiología que se va a reducir a el cortejo y el celo. Entrar en celo es tener todo el aparataje preparado para reproducirme, hacer el cortejo, convencer a la hembra de que soy la mejor de sus opciones. ¿Por qué es un problema de cronobiología? Porque me interesa que los cachorros nazcan cuando las condiciones ambientales sean las óptimas para la cría, ¿sí o no? Adaptativamente entonces se ha seleccionado que entremos en celo, favoreciendo que el parto de los cachorros se produzcan cuando hay disponibilidad de nutrientes. Esa es la razón. Ese ha sido el argumento, y eso es control endocrino, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es una serie de hormonas que se van a estructurar en un eje: hipotálamo, hipófisis, glándula. Esa glándula incluye los riñones, incluye todas las estructuras que producen hormonas, y por supuesto incluye también a las gónadas, a los testículos y a los ovarios. Pero se fijan que hasta aquí toda la historieta es que garantiza la supervivencia del cachorro. De hecho, ahora nos casamos en cualquier momento, pero aunque la primavera la sangre altera, por aquello de que vamos con menos ropita y eso, lo tradicional era la boda en septiembre. Esa era la tradición. Hagan cuentas y verán por qué. Hagan cuentas y recuerden que el embarazo de la especie humana dura 9 meses. Esos 9 meses se han detectado una estructura fundamental del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático. Esa estructura es supraquiasmático, o sea, está encima del quiasma óptico. Es un trozo del hipotálamo que lo que va a hacer es codificar la información, va a ayudar, entre otras cosas, va a recibir la información luminosa. ¿Por qué eso es importante? Porque recuerden que el objetivo es que mis cachorros nazcan cuando las condiciones ambientales sean las óptimas. ¿Cómo puedo predecir yo que las condiciones ambientales sean las óptimas? Pues básicamente teniendo un indicador que cambie rítmicamente, como por ejemplo el fotoperiodo, ¿vale? Si eso es así, recuerden que hemos dicho, él corteja, ella entra en celo, aunque los dos participan en la historieta, porque al final el sexo es divertido. Es importante que el núcleo supraquiasmático sea una de esas estructuras que son diferentes entre el macho y la hembra. De hecho, en especies muy aguerridas, como por ejemplo los leones, si el león interpreta mal el celo de la leona, igual es la última vez que se equivoca, porque la leona es la que caza y eso. Así que, en realidad, de lo que estamos hablando es de machos y hembras intentando tener los cachorros más sanos. Machos y hembras que, claro, son un asunto de genética. Un asunto de genética que se traduce en un cromosoma grande y chulo, el de la X, y un cromosoma pequeñito y menos, el de la Y. En el cromosoma de la Y, del resto de cosas no opinamos, no hablamos nada. Ahí tiene un segmentillo ahí curioso que es el que va a hacer
el que va a hacer que seamos diferentes. Ya está. Pero si se han fijado, el cromosoma ahí, el pobre no, de lo que es la información, no, él para lo que es. Ese es el origen de que la mayoría de las enfermedades que se transmiten por el cromosoma sexual, por cierto, la padezcan los machos y no las hembras. Porque las hembras, como tenemos dos, podemos coger que está aquí. Yo, si está estropeado, con eso no tienes cabida. Yo, evidentemente, no voy a contar la genética, sino que voy a dar el salto a. Ustedes saben que en el cromosoma Y está ese segmento que hace que un niño sea un niño y una niña sea una niña, o por lo menos que empieza a planteárselo, y lo voy a aplicar en mi modelo experimental, que hemos dicho que es una rata. Y lo voy a aplicar a lo que sí soy capaz de mirar muy bien y que tiene ventajas adaptativas, que es lo que viene siendo la conducta. La conducta además aquí es muy visible, es la lordosis. ¿Ven allá las tetas queriéndose? Si atrás se ve que se están queriendo mucho. Bien, el cromosoma Y puede producir por distintas señales que van a ser esas hormonas, pero van a ser muchas más cosas. Que todo vaya en la dirección, digamos, ortodoxa y termine dando una correlación entre el cromosoma Y el macho que monta, ¿vale? Si algo no se produce de la forma ortodoxa, el macho no se masculiniza y hace lordosis. Eso es levantar los cuartos traseros, como se observa claramente en el dibujo, no hago más. Igual en el otro lado, si tenemos algún problema en ese estilo, puedo conseguir masculinizar la hembra. Lo que yo soy capaz de ver, que es la conducta, se puede alterar en el desarrollo genético y producir modificaciones en el cerebro tan profundas como para que esa conducta básica y muy visible asociada al momento del coito sea diferente entre machos y hembras y no sea la esperada. Vale. Antes de llegar al chabón intenso, ¿verdad? Vamos a empezar un poco más. Las prioridades están sobrevaloradas, pero oye, vamos a conocernos, ¿no? En el caso de los roedores, eso de nos estamos conociendo aquí no se van a mandar flores ni esas cosas, pero oye, sí, se van a ir conociendo. Recuerden que tienen además que analizar claramente que la hembra está en celo. Este es el punto importante. Si la hembra no quiere, no. Eso lo hace el órgano gomeronasal. El órgano gomeronasal es una estructura que detecta señales químicas. Esas señales químicas actúan de forma diferente en la hembra que en el macho. Cuando van por el aire se llaman feromonas, ¿vale? Pero al final es la misma historieta, es un cóctel de señales que lo que hace es activar distintas estructuras del sistema nervioso central de la rata y hace que establezca una conducta de apareamiento que puede ser conducta de macho o conducta de hembra. Si se fijan, hay cierta diferencia en los colorines de las áreas implicadas en ese comportamiento de apareamiento entre machos y hembras. Pero estamos más o menos a la misma altura, ¿verdad? Eso de que estén a la misma altura es porque efectivamente en el hipotálamo, el que va a estar implicado, también algunas otras estructuras de las que hablaremos como las amígdalas, pero luego vamos a producir todo un patrón motor que va a ser diferente dependiendo de que seas el montado o el que monta. De manera que lo que vamos a tener es un cóctel de moléculas, entre las que van a destacar los estrógenos, pero hay otras más, que van a ser reconocidas para producir un determinado comportamiento sexual que se puede alterar, que se puede modificar y que produce otra enorme. Estamos hablando de ratas, ¿eh? Esto no están escribiendo poemas ni nada evolucionado, estamos diciendo ratas. Ratas que pueden alterar su conducta sexual o que pueden alterar su estructura reproductiva, pueden tener una pubertad precoz y cosas así. Lo gracioso es que además vinculado a esto también va a estar el estatus social. Y aquí ya hemos hablado de estrógenos, ¿verdad? Otra de las moléculas que están en este cóctel de sustancias dando vueltas está la testosterona. Ellos tienen estrógeno, nosotras tenemos testosterona.
en concentraciones diversas y que se van cambiando a lo largo de la vida. En el caso de la rata, esos niveles de testosterona además se asocian a el establecimiento de estatus sociales. A ver, son ratas, tampoco se van a comprar un BMW, pero van a ejercer dominio, van a tener una estructura jerarquizada de cierto control en el macho. Lo curioso es que esas señales olorosas van aquí ya no son ratas, son ratoncicos, pero también son roedores, los bichitos vienen a ser parecidos, y esas señales olorosas van a implicar a estructuras del hipotálamo y algo más rostrales en distintas situaciones emocionales. Desde luego, si huelen a hembra, pueden producir comportamiento sexual. Determinadas mezclas de olores lo que van a producir es la activación, porque está por allí jugando la testosterona, de la competencia entre individuos del comportamiento agresivo. O pueden identificar que hay un peligro real, eso es el comportamiento por defensa. A ver, el amor, el enfado y el miedo, lo que vienen siendo las emociones básicas. Emociones básicas que se traducen en modificaciones de la conducta, que, oigan, en el caso del coito, con el tiempo aprenden, pero las rajillas al principio les cuesta. Y hay un componente agresivo muy importante que se entiende muy bien si vemos ese origen de señales químicas. Bien, vamos a centrarnos en a dónde va esa señal. Esas señales que se están produciendo a partir de lo que han olido va a ir al hipotálamo, va a ir a la médula y van a modificar todos los patrones nerviosos de los músculos de la rata para que adquiera la postura correcta. Mientras que en el caso de los machos, lo que va a hacer es controlar el proceso de la erección y la eyaculación. No es un músculo, sé que todos lo saben, pero yo lo recuerdo. Ellas están modificando sus músculos, ellos están haciendo fino trabajo de fontanería. Esto se llena de sangre y ese control hidráulico es el que hace que sea posible la erección del pene. De hecho, precisamente por eso, aunque se parece, los circuitos nerviosos no son iguales. Los circuitos nerviosos no son iguales y la consecuencia de esos circuitos nerviosos va a ser que hayan esos patrones diferenciados. Que insisto, no son irreversibles y son modulables, y si en algún momento se produce una diferencia en el cóctel de moléculas que está corriendo por el cerebro, lo que iba para niño termina comportándose como una niña. Sea como fuere, si hemos tenido éxito reproductivo, este patrón de atracción sexual va a utilizar también estructuras parecidas en el comportamiento maternal. Este también tiene cierto dimorfismo y además en el caso de las ratas no pueden comprar libros de autoayuda. Ellas tienen que aprender a cuidar sus cachorritos de forma innata. Y de hecho, aquí entra otro mono más. Los grandes picos de oxitocina que produce el parto van a despertar los circuitos que permitan el anidamiento y el cuidado de los cachorros. Vale. De hecho, aún tenemos un siguiente paso, y es, bueno, que el amor sea duradero y te acuerdes de mí. Ese te acuerdes de mí es muy importante además si eres un cachorro. Si eres un cachorro de rata, además, que también nacen como nosotros, bastante inútiles, entonces necesitas mucha protección. Bueno, pues, este de que te acuerdes de mí nos lleva a otra estructura nerviosa que es el hipocampo. He puesto aquí al lado la foto porque es importante saber por qué se llama hipocampo. Este es Don Santiago, el único Don Santiago, Ramón y Cajal, que dibujó ya el hipocampo. ¿Ves cómo se parece a caballito de mar? En realidad da la vuelta, pero sí, se parece. En el hipocampo está de verdad así, y ese es el origen de que se llame así hipocampo. Lo que nos interesa del hipocampo es que también tiene cierto grado de dimorfismo, pero aquí no son moléculas, aquí no es la testosterona, aquí no es el estrógeno, aquí no son los niveles de oxitocina o vasopresina de la que hablaremos después, aquí son estrés agudo. Estrés agudo que modifica la expresión genética
modifica la expresión de las proteínas y cambia la morfología dendrítica, que es como decir, cambia la capacidad de conectarse unas células nerviosas con otras de forma diferencial entre machos y hembras. De rata, todavía estamos en ratas. Eso quiere decir que en ratas, al menos en lo que se refiere a el comportamiento reproductivo, tenemos un fuerte dimorfismo que afecta desde las feromonas, desde la señal química, a estructuras que van por el hipocampo, y el BNSDS es el núcleo del lecho de la estrella terminal, que tiene mucha importancia y un nombre precioso, núcleo del lecho de la estrella terminal, ¿verdad? Y la amígdala, que está por aquí. La amígdala sí que es una amiga nuestra, porque la amígdala es el auténtico microcosmo del control emocional. Vale, ya hemos visto a ratones y a ratas, pero ¿y nosotros? Nosotros sí escribimos versos, regalamos flores y esas cosas, más evolución. Ahí estamos, que ven que las áreas implicadas son muy parecidas, la amígdala, el hipotálamo y controles. Claro, que sí es cierto que aquí las feromonas han ido perdiendo importancia. Las señales químicas que se perciben por el olor han perdido importancia, no han desaparecido. Existen todavía señales químicas que son identificables y que el cerebro reconoce como señales sexuales, pero no tan fuertes como en la rata. Y además nos echamos perfume y eso, o sea que en eso que nos echamos perfume y eso para disimular, que tengo que decir que algunas de esas feromonas son sumamente eficaces, pero es que huelen agrio. Niños y niñas que se van a dedicar a la bioquímica, aquí hay un gran campo de trabajo. El que consiga esa molécula acre, que huela bien, sí va a conseguir el efecto Axe, que no existe. Bien, entre tanto, eres tú y tu sistema límbico. Aquí está este sí es un ser humano medio, ¿verdad? Mi ser humano medio, macho claro, enfrentándose a su deseo de amor. Él quiere que la quieran. Bueno, como él quiere que le quieran, lo que hace es movilizar el circuito límbico, el de las emociones. Límbico solo significa límite. Son las estructuras que están al límite de la corteza, pero fundamentalmente son el hipocampo, parte del hipotálamo y, por supuesto, las señales que llegan de la amígdala. Vaya, donde estamos gestionando las emociones, esas que hablábamos, estar asustado, estar enfadado, estar enamorado. Aquí está nuestro hombre enamorado, que va a ir a utilizar el sistema límbico y conectarse con los ganglios de la base. ¿Por qué es interesante que se conecte con los ganglios de la base? Porque estas estructuras están asociadas, entre otras cosas, a las decisiones, las conductas asociadas a una toma de objetivo. Y si hay un objetivo en la vida, es la del ser amado, ¿no? ¿Sí o qué? De hecho, esa búsqueda del ser amado se va a relacionar con otros circuitos que también van a los ganglios de la base, como los circuitos motores y los circuitos que asocian conducta. Pues ya tenemos todo el programa para ser el mejor conquistador del mundo y la más enamorada de las criaturas. De manera que vamos a interpretar señales. No es culpa suya, la dibujaron así. Vale. Bien, la dibujaron así y efectivamente nosotros también interpretamos las señales. Aquí estamos nosotros interpretando las señales. Pero nosotros tenemos un componente de esa interpretación de la señal, digamos que más elaborado. Tenemos, por supuesto, todo un conjunto de estructuras que son bastante innatas, asociadas con zonas erógenas, con contactos de piel, cócteles de hormonas subiendo y bajando, y otro montón de cosas que se van adquiriendo o aprendiendo a través de la práctica. Porque sí, de lo que estamos hablando es el sexo. Y sí, efectivamente aprendemos cosas y vamos practicando. Es importante que miren a los monos. Los monos no son unos monos cualquiera, son mis monos favoritos. Los bonobos, sí. Saluda que ha venido en mi clase, ¿no? Hola, clase. Los bonobos son, junto con nosotros, los únicos que tienen la buena costumbre de no aplicar lordosis, sino montarse cara a cara. Aquí mi madre diciendo, espera un momentito, vamos a aclarar. ¿Está currado? ¿Sí o qué? Vale, vamos a aclarar.
conforme vamos teniendo este contacto visual, se produce simultáneamente, probablemente por procesos adaptativos y de evolución en los que la selección natural actúa a favor de eso, en el que el reconocimiento facial cada vez es más importante, la lordosis cada vez lo es menos y el papel de la glándula nasal también se hace menos, de manera que perdemos la capacidad de identificar por el olor que he gustado y lo que hacemos es, eso me lo dices a la cara. Vale. O sea, que nos separamos de los chimpancés y nos movilizamos hacia Adán y Eva. Y eso conduce a conductas que están asociadas al reconocimiento de los sujetos, en tanto que monos somos sociales y además muy sociales. Desde el sexo pasamos a las relaciones de grupo, desde la lordosis pasamos al reconocimiento facial. Y de camino, nuestra corteza se hace muy grande. Nuestra corteza se hace muy grande porque nuestros grupos sociales son enormes. Cuando esto lo cuentan las revistas sajonas, ponen de ejemplo la calle esta de Tokio, que por lo visto es la más transitada del mundo. Yo estoy convencida que lo es porque no han venido a Triana un viernes de verdad, o sea, aficionados. Eso es una bucha. Venga, después de haber enseñado a todo el mundo anglosajón lo que es una bulla de verdad, vamos a volver a dónde se produce esa modificación de la conducta social. Eso es la corteza prefrontal de un gático, de un perrito, de un mono rhesus y de nosotros. Nuestros grupos sociales son los más grandes, probablemente gracias a que tenemos la más grande de las cortezas. Que por cierto, también tiene cierto grado de dimorfismo. Un dimorfismo que es el que muestra correlación estadística entre el tamaño del grupo y de la corteza. Si no mezclamos, si mantenemos unidos a machos y hembras, pero que si separamos solo a las chicas, se vuelve estadísticamente mucho más representativo. Yo a esto personalmente le llamo la corteza de la sororidad. Básicamente la idea es que el reconocimiento facial tendría cierto sesgo a favor del género femenino. El reconocimiento facial estaría... ¿Eso quiere decir que los hombres del mundo no os reconocéis entre vosotros? No. ¿Eso quiere decir que los hombres del mundo no tienen muchos amigos y amigas? No. Quiere decir que estadísticamente los grupos sociales correlacionan mejor con los tamaños de las cortezas de las hembras. Pero sigue siendo una realidad estadística. Hay señores muy sociales, amables y que charlan y eso, y que dicen que sí a todo. ¿Dónde está la de sí a todo? Sí a todo. En cualquier caso, recuerden que la especie humana es una especie muy curiosa. Hace cosas extraordinariamente originales. También aquí a mi alumnado sabe que insisto una y otra vez en que se lean el libro, por favor, léanselo. No conozco personalmente a esta gente, pero se lo leen. Se lo leen porque son una pareja súper divertida, un zoólogo y una psicóloga, que hacen un zoólogo y una psicóloga, o al revés, no sé si la zoóloga y el psicólogo, no lo sé. Pero ¿qué hacen? Escriben libros sobre la conducta humana, para que les entre muchas ganas de leerlo. El libro empieza diciendo que, o en alguna parte de la introducción dice, que la monogamia es antinatural. Tocar el piano también. Claro, eso es verdad, es que tenemos una especie de sobrevaloración de lo natural. Vamos a ver, la vida natural con mucho ejercicio y comida prácticamente cruda es la que tenían en el Neolítico y no llegaban a los 30. O sea que vamos a poner la naturalidad en su sitio. La monogamia ha funcionado muy bien en la especie humana y ha funcionado muy bien porque ha colonizado grupos emocionales bastante curiosos, de manera que conviene considerar por qué somos monógamos. Y de nuevo les recuerdo que yo soy fisióloga, así que necesitamos un modelo experimental. ¿Qué sería de la monogamia sin los ratones de la pradera? Pues que no se hubiera estudiado, efectivamente. Tú pones a un ratón de la pradera y un ratón de la montaña y los pones juntos y ya les digo yo que los ves prácticamente igual. Son ratones con ojos de ratón, orejas de ratón y pelo de ratón, marrón. Además, si coges a ratones machos de la pradera y ratones hembra de la pradera y los mezclas con ratones y ratonas
de la montaña, tampoco te va a resultar fácil distinguirlo, porque son de un dimorfismo, digamos, que justico, ¿vale? ¿Por qué tiene tanto interés estos grupos de ratones primos? Pues porque estos primos resulta que los unos son súper fieles, que se quieren para siempre, toda la vida, jamás, cosa que es, ya hemos dicho, bastante excepcional. La monogamia solo se da en estos bichos, en nosotros algunas veces y en algunas aves. Ya, el resto polígamo, aquí te pillo, aquí te mato, selección natural, ¿vale? Bueno, pues hay primos que son monógamos para toda la vida y primos que son polígamos para siempre. Tú les miras el hígado y lo tienen igual, les miras los riñones igual, el pelo marroncico. Pero si miras el cerebro, resulta que te encuentras que los receptores para la oxitocina y los receptores para la vasopresina son diferentes entre los primos de la montaña y los primos de la pradera, los primos monógamos y los primos polígamos. Tener en ese cóctel de sustancias en el cerebro receptores concretos en áreas, pues por ejemplo como el núcleo accumbens que hemos visto antes, que estaba relacionado con la reproducción, va a condicionar que el ratoncito quiera su ratona para toda la vida, ¿vale? La oxitocina es la hormona del apego y la vasopresina es mi hormona favorita, porque encima que tienen que estudiarse 1 millón de nombres de hormonas, querido alumnado mío, a veces una sola hormona tiene más de un nombre, que eso te anima a la hora de estudiar. No solo me toca aprender 500 nombres, sino 501 por duplicado. Claro, porque los primeros que buscaron lo que hacía esa molécula en circulatorio encontraron que era vasopresora, o sea, que aumentaba la presión. Luego encontraron los que estaban trabajando en riñón y las que estaban trabajando en riñón, que también había, que era antidiurética. Y luego llegamos, la gente que hacemos neurociencia, y dijimos, poner una cosa y otra. En la periferia era eso y tal, pero en el cerebro está vinculado con el establecimiento de relaciones de pareja, con conductas de afiliación. Por cierto, el tipo de receptor es el que hace que seas monógamo o no, y en la especie humana también. Así que, niñas mías, se puede hacer un gallo tipo mono y tú ya sabes, si tienes el brazo largo, igual no te dura para toda la vida, pero es divertido, túnica. En cualquier caso, vamos a saltar, vamos a suponer que tienes el receptor guay, el de para toda la vida, y entonces vamos a saltar desde el enamoramiento, el enamorado no lo nota pero se vuelve idiota y la culpa la tiene la dopamina, a el amor para toda la vida, que va a mediar la oxitocina y la vasopresina. Oye, estoy poniendo más gente. Sigue, el amor de mi vida sigue, pero veis que estoy poniendo más gente, ¿no? Vale, pues cuidado con el mal de amores. Cuidado con el mal de amores porque enamorarse para toda la vida va a activar los mismos circuitos. Y aquí va da igual, queridas, queridos, va a actuar como el enamorado no lo nota, pero la dopamina le está alterando todos los circuitos. De hecho, va a estar alterando tanto en ellos como en ella los mismos circuitos que se alteran por la adicción. Son los circuitos de recompensa. Y es que estar enamorado mola. El subidón, la adrenalina, la sensación de ¡wow! ¿Me entiendes, no? Pero eso no puede durar mucho rato. Si dura mucho rato, eres adicto. Es que son los mismos circuitos, lo que estás enganchado de los que estás enganchado. Al final es lo mismo. Pero si son, de hecho, si las cosas se ponen muy mal, llegan a cosas como esta, que es un clásico. Es un clásico de cuando te pasas de enamorarte. Esa es Juana la Loca, que cuando se le mató el Felipe el Hermoso, se hizo un traveling con el cadáver por toda España. La historia es perfecta, o sea, está muy tocada la criatura. Bueno, estaba muy tocada la criatura probablemente porque si en ese proceso de adicción era incapaz de defenderse del apego que sentía por el enamorado, en el que está jugando, ya lo hemos dicho, la recompensa con la dopamina, pero también la oxitocina, la vasopresina, la relación de contacto. Sin llegar a los extremos de esta criatura, a cualquiera de nosotros o de nosotras en ese momento de máximo enamoramiento, si nos hacen un tag, que oye, entiendo la pregunta, ¿por qué nadie va a querer que le hagan un tag cuando está colgado? O porque hacen neurociencia y no sabe decir que no, como muy bien nos han contado hace un momento, como no sabe decir que no, te lo hacen, entonces ¿qué has hecho?
que es que las áreas que están asociadas a la toma de decisiones, etcétera, se inactivan, las áreas corticales se inactivan, especialmente cuando estamos viendo las fotos de nuestras parejas a las que estamos. Esto vale cuando estamos súper enamorados, después ya no. Cuando estás súper enamorado, se inactiva. Así que a la pregunta del ¿pero es que no te das cuenta que no te conviene? La respuesta es no puede. Tiene inactivada la corteza. Claro, con el tiempo, de hecho, recuerden que la historieta es que consigamos tener cachorros saludables. Así que no basta solo con que esté súper colgado. Tiene que ser divertido el sexo. Y de hecho, la especie humana se ha dado cuenta de que es divertida y ha hecho notables obras al respecto para dar lecciones de sexo que mejoren esa relación en el tiempo. Nos podemos entretener un ratito viendo la distribución muscular del colega. Eso es sexo y eso es dimórfico y va a tener una parte que es autónoma y que hace el simpático y el parasimpático en ellas y en ellos, y que por aquí no va a haber diferencias que buscar. No hay reflejos sexuales que tienen un componente preliminar y un componente de fase consumatoria, y los lazos afectivos. Esos son los de la mezcla de hormonas dando vueltas. Qué monería de criatura. Venga, ya está. Vamos a establecer lazos afectivos. Esos lazos afectivos van a afectar, sorpresa, al hipotálamo y a la amígdala. De hecho, cuando se estudia estadísticamente el tamaño y la estructura anatómica, estadísticamente, los machos tienen una preponderancia que afecta al área preóptica anterior, mediada por testosterona, mientras que las hembras la tienen sobre el núcleo ventromedial del hipotálamo, mediada por estrógenos y por progesterona. ¿Se acuerdan? En algún momento la rata transformaba el encuentro en cuidado de la prole. Pues ahí está, el cuidado de la prole. Y luego los dos vienen activados en la amígdala porque, claro, están locos tiempos. Vale. Así que, cuando buscamos diferenciación del cerebro, fijaros que todo el rato estamos hablando solo y exclusivamente de sexo, de reproducción, de cuidado de la prole. Nos encontramos que está fundamentalmente establecidas esas diferencias, posibles diferencias anatómicas y funcionales, en las estructuras que están asociadas estructural y funcionalmente con la reproducción. Solo con la reproducción del hipotálamo, la amígdala, el núcleo supraquiasmático ese que hablaba del circuito. Así que, bueno, pues habrá que reconocer que tenemos cierto grado de dimorfismo, ¿no? Que bien. Entonces, toda la parafernalia de los trabajos de neurociencia se ponen a agrandar esas diferencias. No a buscar los límites, sino a intentar encontrar cuantas más diferencias mejor. Y los primeros estudios, los clásicos, fijaros que estamos en el 95, se hacen utilizando la activación, cuando una célula está activa, metabólicamente consume glucosa. La glucosa, por tanto, se puede utilizar como marcador para ver la activación neuronal. Este es el clásico que inicia los estudios de diferenciación por género del cerebro. Aparecen en todos los libros de texto. Curiosamente, el cerebro de hombre arriba, el cerebro de mujer abajo, porque yo qué sé, casualidades de la vida. También ahí, en esos estudios preliminares, se encuentran, a hierro ahí luchando, que la amígdala y el hipocampo de las mujeres están más desarrolladas. Como las amígdalas son las emociones y el hipocampo la memoria, eso conduce directamente al brillante equipo que hacía investigación a deducir que los hombres tienen un efecto conductual en la corteza y nosotros somos emotivas y rencorosas, porque nos acordamos de todo. Claro, con semejante historieta, el final de esto es que seremos monógamos, pero al menos sería, vamos cambiando de pareja, ¿vale? Con una recorosa privada. Entonces, pues claro, el resultado de eso es que tenemos
Cuando, de hecho, conforme se va aumentando el número, empiezan a darse cuenta de que esas diferencias no son tan claras, que se encienden las mismas estructuras. Y de hecho, que lo que sí cambia se ve fatal, pero es la evolución en el tiempo. Por eso tiene una tirita a mi corazón de arriba. No debía ser el corazón, debía ser el cerebro. El corazón es un músculo bastante idiota, que es lo único que hace bombear sangre. Pero bueno, es porque al principio está súper... Esos son las relaciones, los núcleos que se encienden cuando tú ves a tu mejor amigo del alma, te quiero amiga. Lo de arriba es, en lo que está en medio, es cuando te enseñas la foto de tu pareja recién casada, que te quiero, cariño. Lo de abajo soy yo, que he superado con creces los 20 años, ya es una cosa, me da un poco igual ya. Bueno, te da un poco igual, pero aunque te dé un poco igual, sigue habiendo una diferencia entre las áreas que se encienden cuando me enseñan la foto de mi esposo mantecoso respecto de las que se encienden cuando las fotos que yo estoy viendo son las de mi cachorro. Eso es el amor maternal. Hemos dicho que biológicamente, en la inmensa mayoría de las especies, el gasto, la inversión que supone el criado de la prole depende de la maternidad. Por tanto, eso quería decir que aquello que es más fuertemente dimórfico debía ser precisamente las conductas maternales. ¿Les parece como hipótesis de trabajo? Además, ideológicamente mola, porque eso nos devuelve al sitio donde deberíamos estar. La maternidad que nos dignifica. Cachis la madre. Los datos es lo que tiene, que te contradicen. Y aquí he puesto otra vez a Thor, porque es un magnífico modelo de esto que estoy diciendo. Siempre que cuento este experimento digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Claro, porque es buenísimo, es súper sencillo y buenísimo. La idea es la siguiente. Si la maternidad en realidad no es tal maternidad sino cuidado parental, y si mi hipótesis de que todo ese cóctel de moléculas lo tenemos al menos en el paquete, tanto nosotros como nosotras como vosotros, si yo encuentro las condiciones apropiadas, se tiene que expresar ese cóctel de forma apropiada. ¿Me siguen hasta aquí? La idea es siguiente, escoger a papases recientes, como Thor, y agruparlos en dos grandes grupos. El papá, super papá, ¿cómo odiamos a Elsa Pataki? ¿Sí o qué? Súper implicado, y al papá desatendido, al que no se ocupa de su problema. Y vamos a coger además el momento chungo de la maternidad, los 3 primeros meses. Eso es lo que el crío, la cría, come a demanda, llora cada 3 horas, cuando llora sin parar, y si tiene cólico de la grande ni te cuento, ¿vale? Se hace caca, eructa, y eso de que huele a bebés, básicamente huele a agrio. Sin embargo, estos bebés son tan bonitos. Es verdad, nos gustan los bebés. Bueno, es adaptativo. Son unos bichos bastante inútiles y tienen que estar protegidos por sus adultos al cargo. Bien, eso lo hace una hormona fundamentalmente, la del apego, ya hemos hablado de ella, de la oxitocina. Las supermadres tienen mogollón de oxitocina. La oxitocina además tiene un efecto colateral, y es que funciona como una especie de anestésico. Te fías de todo el mundo, quieres a todo el mundo, es súper tierno, es achuchable, la hormona del achúchame y yo te achucharé. Bien, se lo olvides a la mami de esos cachorricos y efectivamente estás hasta arriba de oxitocina. De hecho, está hasta arriba de oxitocina desde que se produjo el parto, porque les recuerdo que si no fuera así, si no tuviéramos un chute de oxitocina brutal, lo de la horita corta es una mentira, niñas del mundo, la epidural, derecho constitucional. Y contra todo pronóstico, el resultado de eso, de los pujos, del daño que te ha hecho de 9 meses con ardor de estómago, no es que tires a alguien grasiento contra la pared, sino que lo proteges rápidamente, porque se produce una liberación enorme de oxitocina. Claro, te enamoras de aquello. Estudiado lógicamente no es lo que deberías hacer con el alien. Por cierto, hay otro momento en que se produce oxitocina, en el orgasmo. O sea que también ahí estamos formando enlaces. Bien. Era de esperar entonces que las mamis tuvieran la oxitocina por las nubes con sus cachorros. Y ese papi entregado que limpia cacas y da papillas, ¿disfruta con lo que hace o es postureo? No, disfruta. Tiene unos niveles de oxitocina
enormes, perfectamente comparables a los de las mamás. Así que, papis, futuros papis, adentraros en el apasionante mundo de la crianza, porque no, tampoco en eso vamos a encontrar diferencias significativas, esto es rosa y esto es azul. No, depende de lo que te implica y depende de lo que aprendas. De hecho, lo natural no es ni una cosa ni otra, tenemos todos los modelos en nuestros primos, los primates. Hay padres amorosos y padres que hacen infanticidio, así que es natural o no, pues depende de las circunstancias. Y las diferencias, como las jornadas, las amas, la vida, que tus genes, tus hormonas, tus diferencias. Y las da la vida a pesar de que tenemos tendencias iniciales que van a provocar distintos tipos de señales. Por ejemplo, es cierto que la depresión es mayoritariamente femenina, mientras que otro tipo de enfermedades mentales es mayoritariamente masculina. ¿Eso quiere decir que no hay hombres deprimidos? Ya les digo yo que no. Hay hombres deprimidos, pero el origen bioquímico está en la distribución de la serotonina, que tiene cierto sesgo de género y que mayoritariamente, de forma estadística, hace que tengamos menos niveles de serotonina. Y eso pasa con otras muchas moléculas. Pasa con el GABA, pasa con la dopamina, como ya hemos hablado, y evidentemente con los receptores para estrógeno. Y también en los niños. Los modelos de masculinidad van a estar asociados, pero no solo la presencia de testosterona, que también es muy importante el proceso de interconversión de las moléculas. Todos tenemos de todo. Lo que pasa es que tengamos receptores para hacer que podamos reconocerlo, que tengamos las moléculas que permiten intercambiarse entre ellas, va a modificar la proporción de esas hormonas. Piensen en el caso concreto de la testosterona. Las proporciones de testosterona se van a comparar siempre, como se ve por aquí, con las proporciones de estrógeno. ¿Qué pasará con el tiempo entre las mujeres con los niveles de testosterona y de estrógeno? Que como bajan los estrógenos se equiparan a los de la testosterona. ¿Vale? Así que eso que decíamos antes del papel de la testosterona en las conductas más asociadas a la competencia, pues dale tiempo, que al final vamos a alcanzar los mismos niveles bioquímicos y con los estrógenos igual, ¿de acuerdo? De hecho, aunque existan ciertas áreas que tienen mayor tamaño en el cerebro de las mujeres que en el cerebro de los hombres, o incluso que como media el cerebro masculino sea un poquito más grande que el femenino, no justifica relaciones anatómicas diferenciadas. De hecho, si en vez de utilizar el valor absoluto del tamaño del cerebro, lo que hacemos es un valor absoluto respecto del tamaño del cuerpo, esa correlación se pierde. Pues los señores que son, si coges a una señora muy grande, su cerebro será también más grande, porque está asociado al tamaño general del cuerpo. De hecho, aunque sean mayores, también parece que como tendencia general las líneas de conducción son más intensas en los cerebros femeninos que en los cerebros masculinos. Así que, al menos en teoría, los cerebros femeninos están más capacitados para la multitarea porque se comunican más rápidamente que los cerebros femeninos masculinos. De hecho, incluso la respuesta ante los chistes, la respuesta ante... No, sería un ejemplo de esto que estoy diciendo. Ese es la relación entre hombres y mujeres ante un determinado chiste y lo que ocurre en el nulli accumbens, que es una de esas áreas que decíamos que podían tener dimorfismo. Y estadísticamente encontramos cierta diferencia. La clave aquí va a estar en el número de cerebros que hemos puesto a revisar. Porque cuando aumentamos el número que ponemos a revisar, las cosas se complican. Miren, esta es mi diapositiva favorita de todas las que estoy poniendo. No es ni siquiera la primera del libro aquí. No. Es esta. Porque, ¿ven que se ve mal? Teóricamente ha dividido hasta una docena de núcleos y estructuras en, yo qué sé, miles. Me parece que son 1500, pero no sé, es una barbaridad de cerebros que ha analizado este grupo y los ha dividido en las áreas en las que se había detectado cierto nivel de dimorfismo, ¿vale? De manera que ha dicho, pues grande, como mayoritariamente las niñas lo tienen más grande, esto lo van a llamar femenino. Como mayoritariamente los niños tienen más, esto va a ser masculino. Y lo graduamos, hacemos un programa para ver si encontramos a la mujer y al hombre de verdad. Sea eso lo que sea.
y no les ha salido, por suerte no les ha salido. Lo que les ha salido es esto, que además intencionadamente juega con colores amarillos y verdes para que se vea mal. Se tiene que ver mal porque la hipótesis muestra que en los cerebros de las personas reales, los de la Tierra y las de la Tierra, que ni vienen de Venus ni vienen de Marte, tenemos todos una mezcla de núcleos que tienen ese perfil femenino y áreas que tienen ese perfil masculino. Menos de 1 de cada 10 podían tener el full completo, ¿eh? Todos los núcleos masculinos a un lado, todos los núcleos femeninos al otro. Así que cuando empezamos a hablar ya de cosas serias, es decir, de inteligencia o de capacidades cognitivas, la neurociencia ha encontrado que los cerebros son un continuo de propiedades que hemos venido a llamar masculino o femenino, pero que en realidad no tienen género. La inteligencia, ya sea la inteligencia científica, la artística, la literaria, no tiene género. La inteligencia lo que tiene es capacidades que se dividen en capacidades para la habilidad espacial, para la detección lingüística, y que lo que va a cambiar severamente es en el tiempo. Resulta que, ya lo siento por... hay físicos y físicas en la sala. Es que el cálculo numérico, si has pasado ya de los 40, igual el Nobel ya no es para ti, ¿eh? El cálculo numérico al principio. El análisis filosófico, hay filósofos y filósofas en la sala, todavía tenemos una esperanza. Eso al final de la vida, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Si os fijáis que el presupuesto era un continuo, consecuencia de un montón de señales que se están moviendo en el tiempo, era lógico esperar que no fuera tanto el género como la evolución en el tiempo lo que hiciera que nos pareciéramos o nos diferenciáramos entre unos y otros. Aunque tengamos patrones anatómicos ligeramente distintos o conexiones más o menos intensas, más o menos difusas, estadísticamente, hagamos la prueba que hagamos, aunque al principio te parezca que sí, como este experimento en el cuerpo calloso, que parecía que sí, que al menos en la adolescencia ya había acotado, como va a cambiar en el tiempo, me quedo con los niños chiquiticos. Voy a acotar en el cuerpo calloso y me sale que hay diferencias significativas. Como aumente el tamaño de n, ¿qué va a pasar con la muestra? Que voy a tener todo el espectro. Y no, va a ser que no. No conseguimos encontrar diferencias significativas. No hay, esto es rosa, esto es azul. Hay un conjunto de colores en el que se estructura la mente humana. Y voy a citar a una feminista, o sea, una buena persona, que es Mary Wollstonecraft, que decía que ¿quién ha erigido al hombre en único juez si la mujer comparte con él el don de la razón? Volaba la británica, ¿verdad? Fíjate que yo quería un momento, Oscar, y me lo ha... sí, porque iba a decir, Clara, si tú te levantas, todas lo harán. Isa, si tú te levantas, todas lo harán. En pie, porque mañana vamos a estar en la calle, vamos a hacer que esto sea verdad, vamos a aplaudir por la igualdad, porque efectivamente somos iguales. Gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o ha quedado claro que somos todos iguales. Y todos distintos. ¿Hay alguna pregunta? Álvaro, sí. Te llevo el micro, ¿vale? Si quieres yo alzo la voz, no pasa nada. El streaming. Vale. Hola, muchas gracias por la conferencia. Y yo tenía dos preguntas un poquito pequeñas, nada, pero una sería precisamente citando a otra británica que sería Monique Crockett, la neurocientífica de Oxford. Recuerdo haberla visto en una conferencia decir que quizás no sería apropiado, aunque entendemos que de forma divulgativa se tiene que simplificar un poco los mensajes, hablar de la oxitocina como la neurona del amor, como la neurona... No, la neurona en cualquier caso no, hormona, la hormona sí,
la hormona porque también se daba en la envidia, sí, claro. La elocuencia, etcétera. Por eso he intentado utilizar, si se me escapa, es lo que tú dices, el ambiente divulgativo, pero he intentado utilizar apego, porque allí sí funcionaría también la envidia, efectivamente, y bueno, todo lo que está asociado a los procesos de posesión cuaria con los niveles de oxitocina. En cualquier caso, es muy importante recordar que todo el rato son un cóctel de moléculas. La oxitocina no va a hacer casi nada ella sola, ahí va a estar niveles de adrenalina, niveles de dopamina, dependiendo de la mezcla de serotonina, de la mezcla que tenga, va a tener una sensación u otra, porque nada hace nada solo. Se están pensando someter al amor de su vida con una inyección intravenosa de oxitocina, ya les digo que no funciona. A otra cosa. Y la segunda, que sería también para la parte en la que hablaste antes de la monogamia y de que había, si no me equivoco, el brazo que también recalcar como que aunque se puedan dar ciertas tendencias a nivel genético, al final, por ejemplo, los datos de la epigenética lo que al final nos dicen que incluso esto se puede modificar a base del contexto, es decir, que al final... Sí, ahora lo he dicho, que claramente eso, un estrés agudo modifica todo el proceso, evidentemente. Yo no voy a entrar en epigenética, evidentemente que sí que se lo sabe. Pero sí, efectivamente todo esto se puede modificar. Lo que pasa es que para el ratón de la pradera es sí o sí. O sea, la presencia de ese receptor modifica absolutamente el comportamiento de ese grupo de ratones. O sea, que algo sí que hace el ser capaz de reconocer esa estructura. Nosotros, como tenemos efectivamente un continuo, pues lo que tenemos es un cóctel que funciona más o menos y, claro, aunque tengas una determinada tendencia, es que, ¿os acordáis? Creo que las señales, la señora Ravi, hay una parte innata, una enorme parte de cosas que vamos aprendiendo, que son conductas, además, no he entrado en eso, pero vamos aprendiendo qué es apropiado y qué no. En ese camino a hierro de aprender lo que debe ser rosa y lo que debe ser azul, vamos modificando nuestras conductas. Piensen en algo tan sencillo como cuántas veces se nos ha dicho que las niñas son más tranquilas y los niños más inquietos. Vamos a ver. Si es que eso se ve en el parque, vamos a ver. Tú te vas al parque y ves al niño en vaquero, con botines, corriendo. Y a la niña le ha puesto un pimpollo con una lazada grande aquí, una moña en el pelo. Y la abuela diciendo desde el balcón: niña, ¿cómo te me has dicho esperar? Lo va a hacer aquí la criatura que está aterrada. Con un charlita y va a ver tú cómo las cosas son diferentes. ¿Vale? O sea, que tenemos que ir cambiando muchas cosas. Claro, y que en ese contexto también estaría, digamos, la parte social de la monogamia, porque también ha habido ya sociedades que no son monógamas y comparten derechos con nosotros. Es decir, al final la monogamia tiene un componente fundamental. Lo que pasa es que incluso esto no es mi hipótesis, la utilizo porque el libro está muy bien escrito, es chulo y viene bien para eso. Pero la hipótesis que mantiene el texto todo el rato es que incluso en aquellas donde hay poligamia hay menos estudiar, pero poligamia sí que parece que está bastante institucionalizada incluso. Lo sustituye por el papel de la favorita, con lo cual al final estaría teniendo un proceso de monogamia serial. Y la especie humana es que no es lo mismo ser monógamo que ser fiel. Ser monógamo quiere decir que tienes una relación y luego puedes tener otra, y luego puedes tener otra, pero que todas a la vez. Entonces su diseño, su teoría es que incluso cuando hay poligamia está la favorita. Entonces sería, por eso sería. ¿A ti? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Me fío, Alberto? Que lo tengo que dejar, ¿no? Bueno, pues lo dejamos por aquí. Si hay alguna pregunta, seguro que Susana está por aquí dispuesto a contestar. Y nos vemos aquí dentro de una semana, que es el día de Pi. Hay que hablar mucho de matemáticas, como dicen los franceses, hacer la matemática una prioridad nacional, porque hace falta que exista. Nos vemos una semana. Muchas gracias por haber venido a pesar del tiempo tan malo. Gracias.